Sola con él solo. Hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre. Capítulo 5. Entre el mundo y Dios. Por supuesto, puedes usar mi cuenta de correo si quieres, le respondió su amiga Una. Las dos estaban planeando ir a la Jornada Mundial de la Juventud en agosto con las hermanas. Claire se sentó delante del ordenador y empezó a escribir. En el asunto escribió: «Yo...». «Van a pensar que soy yo la que está escribiendo si pones eso en el asunto», le interrumpió Una riéndose. «No te preocupes, lo clarificaré», respondió Claire, y continuó escribiendo. «Hola, soy Claire de Irlanda. Sé que este es el correo de Una, pero justo he pensado en mandaros un pequeño correo para deciros que yo o nosotras no podemos esperar más para veros a todos otra vez. Decid un grande hola a todos los hermanos, las hermanas y a los padres Rafael, Félix y Juan. Me tengo que ir ahora, pero nos vemos pronto. Ya sé un poco de español. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¡Adiós! Que pronto será hermana Claire». El Viernes Santo, Claire vio claramente que el Señor había muerto en la cruz por todos sus pecados. Tuvo la oportunidad de confesarse el Sábado Santo e hizo el propósito de cambiar cuando volviese. Más tarde escribió: «Aunque recibí esta gracia tan grande, no es que empezara enseguida a hacer penitencia y a cambiar de vida. Todo lo que uno dice a Jesús cuando ha recibido una gracia fuerte, sea en un retiro, en una peregrinación o en un encuentro, todo esto que le decimos incluso con lágrimas cuando estamos encima del monte Tabor, también lo tenemos que recordar, volverlo a decir y vivirlo cuando bajamos del monte, cuando volvemos a nuestra vida cotidiana, a nuestro ambiente». Decía Santa Edith Stein: «El crucificado entonces nos mira y nos pregunta si aún seguimos dispuestos a mantenernos fieles a lo que prometimos en una hora de gracia». En los meses que siguieron a la gracia de aquel Viernes Santo, Claire no era capaz de volver la mirada a Cristo crucificado y prometerle fidelidad a esa gracia. Su determinación y sus deseos de seguirle eran muy vagos. Hubo muchos momentos en los que quería simplemente volver a ser normal y vivir a su manera. Sin embargo, en ningún momento titubeó en su intención de volver a España en agosto para unirse a la peregrinación de la JMJ en Italia. Solo tenía que encontrar un modo de pagar el viaje. Una de las profesoras de Santa Cecilia, que pertenecía al Hogar de la Madre, formó en el colegio un grupo llamado El Pequeño Hogar de la Madre. A la hora de comer se juntaba con los niños para rezar el rosario. La señora Sweeney llevaba una copia de la revista H.M., leían los artículos y hablaban sobre ellos. Claire no se unía a las reuniones, pero de vez en cuando se presentaba, aunque solo fuera para mencionar sus planes de volver a España en agosto o algo similar. Después de terminado el curso, Claire participó en la peregrinación anual de Derry a Knock para rezar por la paz, una tradición que ya tenía 10 años. Thomas Gallagher invitó al padre Félix López, superior general de los siervos, y a otros 3 hermanos a volar hasta Irlanda y unirse a la marcha. Knock es un lugar en el que tuvo lugar una aparición del Cordero de Dios y de la Virgen, acompañados por San José y San Juan Evangelista en el siglo XIX. Los irlandeses tienen un profundo y filial amor a la Virgen de Knock, su reina y su Madre del Cielo. Los 193 kilómetros de marcha desde Derry se distribuyen en 5 jornadas. El padre Félix recuerda una conversación que tuvo con Claire uno de esos días mientras esperaban a que el resto del grupo llegase al destino. A pesar de que Claire daba a veces la impresión de ser más bien superficial, el padre Félix percibió que cuando hablaba sobre su supuesta llamada a la vida religiosa, no jugaba alocadamente con la idea de la vocación. Había un fundamento real en sus palabras. Claire experimentaba realmente una llamada y tenía el corazón abierto. Algunas semanas después, el 7 de agosto, Claire viajó por segunda vez a España para unirse a la peregrinación a Italia con el Hogar de la Madre. No tenía ni idea de quién era el Papa Juan Pablo II, ni qué era una Jornada Mundial de la Juventud, pero ella se apuntaba. Un matrimonio que había estado en el encuentro de Semana Santa le ayudó a pagar su billete y la peregrinación.
La mañana del 8 de agosto, después de la misa y del desayuno, el padre Rafael, algunas hermanas y un grupo de chicas de España, México, Irlanda y Estados Unidos se montaron en el autobús y empezaron su larga travesía hasta Italia, parando por el camino en Lourdes para encomendar la peregrinación a la protección de la Virgen. Durante las 2 siguientes semanas, el grupo visitó Turín, Milán, Florencia, Siena, Asís, Loreto y Pompeya, entre otras ciudades, antes de llegar a Roma para ganar el jubileo en San Pedro. En las peregrinaciones del Hogar de la Madre suele haber tiempo para la oración y el encuentro con Dios, pero también hay tiempos para cantar con alegría y compartir experiencias. La superficialidad y la mundanidad son un gran obstáculo para recibir todas las gracias que el Señor tiene preparadas. Claire, que nunca había estado en una peregrinación de este tipo, no sabía que era necesario dejar el mundo a un lado y buscar el silencio interior para oír la voz de Dios. Durante los trayectos de autobús solía sentarse atrás con otras chicas de habla inglesa y se divertía cantando canciones de películas, hablando sobre sus programas de televisión y sus cantantes favoritos. Estaba empapada de mundanidad. Ese era el único modo que conocía de pasárselo bien, y para ella era algo inocente. En las visitas a las distintas ciudades estaba más interesada en las tiendas y en los recuerdos que en las iglesias y en los santos. Sin embargo, el Señor se abrió paso en medio de esa disposición nada buena y le habló al corazón. La llamada se hizo más fuerte y clara. Quiero que vivas como las hermanas, en pobreza, castidad y obediencia. No es que oyera una voz pronunciando exactamente tales palabras, pero tenía la certeza de que Dios la estaba llamando y de que esa llamada se estaba haciendo más específica. El Señor quería que viviese en pobreza, castidad y obediencia. Allí, en la parte trasera del autobús, subía el volumen de la música de su Walkman, intentando ahogar la voz de Dios, pero le era imposible. Entonces se acercaba a la primera fila de la derecha, donde se sentaba el padre Rafael. La hermana Elena Braguín, una hermana italiana que sabía inglés, acudía para traducir. Durante esas conversaciones en el autobús, Claire abría su corazón al padre Rafael contándole cosas de su infancia, de su familia, de su ambiente, de su estilo de vida, de sus sueños y ambiciones, de todo. Padre, no soy buena, he hecho sufrir mucho al Señor. El padre recuerda en particular una conversación que tuvo con ella de camino a la cueva de San Miguel, localizada cerca del monasterio del Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Su deseo de seguir la llamada de Dios era sincero. El padre Rafael era muy franco con ella e iba al grano. No le escondía las exigencias de la vida religiosa. Tendría que hacer votos, de pobreza, que suponía dejar atrás todos sus sueños de riquezas y de fama, desapegándose de todas las cosas materiales, incluidos los cigarrillos, de castidad perfecta, que significaba dejar a su novio y darle total y exclusivamente su corazón a Dios, y de obediencia, que sería probablemente el más difícil de los 3 votos, ya que tendría que someter su voluntad a la de Dios y renunciar a su independencia, aprendiendo la verdadera humildad. Cuando le expuso las grandezas y las renuncias de la vida consagrada, Claire dijo que sí inmediatamente, que eso era lo que ella iba a hacer. Pero cuando volvió a su sitio, todos los no concretos que su sí implicaba empezaron a bombardearle la mente, y se hacía un imposible. Entonces se levantó y volvió al asiento del padre Rafael con todas sus dudas y preguntas. El padre le habló también de la humildad. Para obedecer tenía que aprender a ser humilde. Parecía que Claire no hubiera oído antes esa palabra. «¿Qué es eso? ¿Una tienda de ropa?», preguntó. El padre intentó explicarse que la humildad consiste en moderar nuestro deseo de excelencia, en buscar el último puesto, en someterse a Dios, en saber que dependemos de Él en todo. Esto estaba muy lejos de lo que le habían enseñado en el mundo del teatro. Pensar que era la mejor y que nadie se le podía comparar. En su mentalidad, el orgullo y la vanidad no eran vicios, sino virtudes. No podía entender que la humildad fuera buena ni posible. El padre le dio ejemplos del Evangelio y de la vida de los santos. Claire empezó a comprender la radicalidad del mensaje evangélico. Esto le supondría un largo proceso de aprendizaje y años de purificación, pero en aquella conversación con el padre Rafael en el autobús, la semilla quedó plantada. Durante el viaje,
Claire compró un mechero verde en forma de váter. Presionando una palanca, la tapa se abría y del interior del inodoro salía la llama. Le hacía mucha gracia y se lo iba enseñando a todo el mundo. En una de las paradas de la gasolinera se acercó también con él al padre Rafael, que ya la había observado mientras se lo mostraba a las chicas. ¿Estás apegada a ese mechero? No, no lo estoy, respondió Claire, sorprendida de la pregunta, mientras lo escondía instintivamente de la vista del padre. El padre, sonriendo, le dijo: Tú quieres ser hermana, pero cuando seas hermana tendrás que dejar todas las posesiones terrenas. Este es un buen momento para empezar. ¿Me das el mechero? Claire, que quería demostrar que le resultaba indiferente, respondió: Sí, aquí está, cójalo. Y abriendo su mano se la tendió. El padre Rafael comprendió que era una pose. No, tienes que decidir libremente darle el mechero a Dios y desapegarte de él. San Juan de la Cruz dice que no importa si un pájaro está atado por un pequeño hilo o por una cuerda, el hecho es que no puede volar. Y necesitamos quitar esos apegos, incluso los más pequeños, que nos impiden dar todo nuestro corazón al Señor. ¿Qué va a hacer con él si se lo doy?, preguntó Claire, esforzándose por aparentar estar impasible ante lo que pudiera responder. Varias chicas empezaron a juntarse en torno a ellos para ver qué estaba sucediendo. Lo voy a lanzar al campo, por detrás de la autopista. No, usted no se atrevería a hacer eso. Sí lo haría, le aseguró el padre con calma. Claire no estaba aún segura de si el padre lo haría o no, pero como no estaba dispuesta a bajar la cabeza y admitir su apego, le dijo: Vale, hágalo. Mientras ella misma le depositaba el mechero sobre su mano extendida. Todas las chicas empezaron a gritar: ¡Tírelo! ¡Tírelo! El padre, mirando de nuevo el rostro cada vez más desafiante de Claire, lanzó con fuerza el mechero al campo que quedaba al otro lado de la autopista. Era imposible recuperarlo. Claire casi le saltó al cuello por el enfado, pero en lo profundo de su corazón sabía que no se trataba solo de un mechero. El mechero significaba el mundo y todo lo que se le pedía dejar atrás. Significaba la fama y el dinero, significaba las diversiones mundanas y los placeres. Ella era consciente de que tenía que renunciar a todo ello y por lo tanto tenía que aceptar lo que acababa de pasar y desearlo ella también. El quinto día de la peregrinación, el grupo tuvo la oportunidad de conocer a un sacerdote italiano que tenía una gran vida de unión con Dios. Con la ayuda de un traductor, durante una conversación con él, Claire comentó: «Me da miedo preguntarle si tengo vocación, porque si me dice que no...». El sacerdote la interrumpió a mitad de la frase. «Si alguien te lo ha dicho ya, es suficiente. No necesitas que te lo repitan». Claire levantó la cabeza con sorpresa. «¿Entonces puedo hacerlo?». El sacerdote continuó: «Yo no puedo predecir el futuro, solo te digo, corre, por los caminos de Dios, corre como corrías por las praderas de margaritas. Más de una vez has corrido por esa colina con los brazos así, abiertos», afirmó mientras extendía los brazos. Claire no disimuló su asombro. ¿Cómo podía saber este sacerdote italiano, al que no había visto antes, que cuando ella era pequeña solía subir y bajar la colina cubierta de margaritas que había detrás de su casa? El sacerdote continuó: «Este es un signo de Dios de que puede decirte muchas cosas, también que has sido llamada. Te ha llamado con un amor eterno. ¿Entiendes, niña? Por eso te he dicho, corre, no tengas miedo. El Señor tiene que luchar contra nosotros, porque nuestro amor propio es muy fuerte. Sé que ahora vais a ir a Asís. Háblale a Santa Clara sobre nuestra conversación, que querías preguntarme sobre tu vocación y que ahora le pides a ella una respuesta. Porque nuestra vida, cuando se la damos a Dios como cristianos, es una fuente continua de bendiciones, para nosotros mismos y para los demás». Ella le escuchó atentamente, manteniendo una sonrisa serena durante toda la conversación. «Esto es una señal de Dios, de que puede decirte muchas cosas e incluso llamarte». Su gran duda era si ella podía realmente escuchar la voz de Dios. Esta incertidumbre ya se manifestó en su primer retiro de Cor, cuando experimentó que Jesús quería decirle algo y ella pensó que se estaba volviendo loca. Y aún así, su único miedo al pensar en preguntar a aquel sacerdote sobre la vocación era que le dijese que no la tenía.
Esta conversación le confirmaba que Dios podía hablarle y que la podía llamar. Después de haber hablado con él, no perdió su expresión de paz y alegría. La peregrinación llegó a su fin. Había estado marcada por la lucha de Claire entre el mundo y Dios. Ella quería decir sí, pero temía que iba a ser imposible para ella. Y lo era. Solo Dios podía darle la fuerza. Él imprimió esta verdad en su corazón durante esas 2 intensas semanas. Durante el año siguiente se le grabó más profundamente y de una manera más dolorosa, ya que le permitió experimentar su incapacidad para responder a la llamada.